Vamos a hablar un poquito del contexto histórico de Jesús. Hemos visto las características generales de algunos no de algunos de los evangelios sinópticos. Ahora vamos a ver un poquito el contexto histórico de la vida de Jesús. Saben que cuando termina el Antiguo Testamento, y el panorama es uno y determinado, y cuando comienza el Nuevo Testamento ha cambiado bastante las cosas. Cuando termina el Antiguo Testamento eran gobernados por los, por los persas, ¿sí? Y cuando bien se comienza el Nuevo Testamento estamos bajo los romanos. Bien, hay muchos cambios y sabe que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de unos 400 años, los cuales uno los podría dividir en 4 periodos. ¿Sí? Es lo que dice acá arriba. Hay 4 periodos entre el Antiguo y el Nuevo. Pero vamos acá desde el principio para que nos ubiquemos. Más o menos en el año 2200 a.C. vivió Abraham, ¿sí? Conocemos la historia relatada en Génesis. Más o menos por el 2000 habría vivido José, ¿sí? Y acá en el 1500, o sea, si desde 2000 al 1500, estaría registrada la historia de Moisés, ¿sí? Moisés es en más o menos el año 1500, ahí el pueblo de Israel pasa a ser una nación, y bien, luego el pueblo de Israel llega a la tierra prometida. Lo estamos haciendo todo a grandes rasgos, ¿no? Llega a la tierra prometida y más o menos como por el año 1100 eh, comienza el periodo del reino, ¿sí? Antes del 1100 el pueblo de Israel no tenía rey, sino que era juzgado por jueces. Desde Moisés hasta Samuel fueron jueces los que gobernaron. Luego a Samuel le dicen: queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey. Y comienza el tiempo de los reyes. El primer rey que tuvieron fue Saúl, luego David, Salomón, y más o menos acá en el 900, más en el 1000 estuvo Salomón, más o menos como por el 900, es el periodo del reino dividido. Me voy a poner pusimos el revés acá. El reino dividido, en realidad ese es el signo de porcentaje, pero bueno. El reino dividido a partir del año 900, entonces empieza a haber reino del norte y reino del sur, dos reinos, dos gobiernos, distintas relaciones para con Dios del reino del norte comparado con el reino del sur. Ambos fueron idólatras, ¿sí? Tanto el reino del norte como el reino del sur, pero parece ser que el reino del norte, voy a sacar este porcentaje para que me quede un poquito más de espacio para escribir, ¿sí? O achico el tamaño de la letra. Eh, y más o menos en el año 722 sucede lo que se llama la caída de Samaria. Perdón, caída de Samaria. Samaria era la capital de el reino del norte. Fue por causa de la idolatría, de haberse apartado de Dios. Eh, entonces vinieron los asirios y conquistaron Samaria. Luego, en el 586, por una cuestión de fidelidad, no de mucha más fidelidad, o sea, fueron un poquito más fieles. Lo del Reino del Sur fue un poquito más fiel que el Reino del Norte. Y también viene, en el año 586, fue la caída de Jerusalén. La caída definitiva, más o menos en el año 606 a.C., y vinieron los babilonios, atacaron, se llevaron a... Hubo 3 deportaciones, ¿no? La política de los babilonios era la deportación.
Entonces se llevaban a la gente, primero se llevaban a la gente que era influyente, importante, que pudieran formar un ejército y rebelarse. Entonces se llevaron a gente inteligente, la preparada, etcétera, etcétera. Ahí llevaron a Daniel y a sus amigos, que son la historia, esas historias están registradas en el libro de Daniel, en el año 606 a.C. Luego hubo una segunda deportación en que se llevaron los que tenían algún oficio, alguna profesión, y finalmente en el 586 es la tercera deportación, se llevan toda la mano de obra los obreros y destruyen el templo y destruyen la ciudad. Esto acá es la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén fue en el año 586. Fue destruido. Bueno, hace un momento mencionábamos, bueno, en el video anterior mencionábamos a el libro de Jeremías, cómo Jeremías pintaba el dolor por la cautividad. Eso fue en esta época, ¿no? En esta época vinieron los babilonios y se llevaron cautivos a los judíos, y entre los cautivos iba Jeremías y iba llorando por el pueblo, ¿no? Si bien él fue liberado, los babilonios lo liberaron porque cuando vinieron a conquistar él estaba preso, y dice, bueno, este está preso por algo, así que lo perdonaron a Jeremías, pero él escogió irse con el pueblo cautivo. Y esa historia es apasionante, el amor por el pueblo, ¿no? Y finalmente, en el año 400 termina el Antiguo Testamento. Luego de la cautividad, viene un periodo de restauración. Ahí están los libros de Esdras, Nehemías, Malaquías. Todos esos libros se escriben al final del Antiguo Testamento. Es un tiempo de restauración. Después los babilonios, vinieron los persas, y los persas tenían una política diferente a la de los babilonios, la política de la repatriación. Entonces su política era tener felices a los pueblos que tenían bajo su dominio. Entonces los persas le permitieron al pueblo de Israel volver, reedificar el templo, reedificar la ciudad, ¿sí? Restaurar el culto. Todo eso lo pudieron hacer con los persas, ¿sí? Y ahí en el 400 es que termina el Antiguo Testamento. Acá hay un periodo de cuatro etapas, que se suele llamar periodo intertestamentario. Y lo podemos dividir de acuerdo a quién gobernaba en ese tiempo. Bueno, los persas, los griegos, los babilonios y luego Roma. Ellos, los romanos, no están al cero en realidad. Bien, hasta ahí, para entender. Luego, sí, en realidad está bien, porque Roma conquistó a Israel en el 63 a.C. Antes de Cristo, y así es como comienza el Nuevo Testamento. Entonces, quiero hablarle acerca de estos 4 periodos. Para eso vamos a ir al PowerPoint. Ahí. Hubo 4 periodos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí en la carpeta tenés bastante lugar para completar, así que dale, todo lo que puedas anotar, anótalo, mientras yo voy explicando un poco el PowerPoint. El primero de los periodos es el periodo persa, que va del 450 al 330 a.C. Malaquías escribió el último libro del Antiguo Testamento. Los persas controlaron Judá durante la época de Nehemías y aún por 100 años más. Ellos permitieron que los judíos adoraran a Dios, y eso es tal vez lo más importante que sucedió en este periodo persa. Luego de esto viene el periodo griego. En el año 330 a.C. viene Alejandro Magno conquistando todo, y conquistaron los dominios de los persas, incluido pueblo de Israel.
Alejandro Magno conquistó los ejércitos persas y el resto de Europa. Alejandro permitió a los judíos seguir con su religión. Con Alejandro Magno, cuando entró a Jerusalén, fue recibido por el sumo sacerdote y dijo, bienvenido, bienvenido. Entonces se sorprendió Alejandro, ¿cómo que bienvenido? A todos lados donde yo entro, nadie me da la bienvenida, todos no es que nosotros lo estábamos esperando, le dijo el sumo sacerdote, y sacó los rollos de las escrituras del libro de Daniel, en la cual estaba profetizada el avance de los griegos. Mire don Alejandro, este leopardo que tiene 6 alas, no sé, 6 o 4. ¿Es usted? Ah, mire usted, mira qué lindo. Entonces, Alejandro Magno fue benévolo con el pueblo de Israel. A su muerte, a la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre sus generales. ¿Sí? Había 4 generales que se pugnaban el territorio, el amplio imperio de Alejandro, lucharon entre ellos, pero entre los generales a nosotros nos interesan 2, que son los que gobernaron sobre Israel. Primero fueron gobernados por uno y luego por otro, fueron Seleuco y Ptolomeo. Seleuco y Ptolomeo, primero estuvo Seleuco, o al revés, perdón, primero estuvo Ptolomeo y luego Seleuco. Ptolomeo gobernó desde el 320 hasta el 198 antes de Cristo. Su autoridad fue sobre Egipto, o sea, para el sur, y hacia Israel. ¿Sí? El asunto es que Israel, por su ubicación geográfica, porque ya vamos luego a ver un mapa, a ver si puedo pasar al mapa rápidamente, y después volvemos. ¿Sí? Acá, la ubicación geográfica de Israel era estratégica. Aquí al sur estaba África. Para el norte estaba Asia por un lado y por otro lado estaba Europa. ¿Sí? Aquí había desierto y aquí estaba el mar. Entonces era un puente que unía 3 continentes y siempre fue, por eso siempre vivieron bajo dominio, porque era un lugar estratégico para circular con tropas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ptolomeo gobernó aquí Egipto, aquí abajo, e Israel. Ptolomeo permitió que el pueblo de Israel adorara a Dios, que las escrituras, etcétera, etcétera, no tuvo ningún problema los Ptolomeos. Él formó los siguientes gobernantes luego de él, todos llevaban el mismo nombre, sería como un apellido, ¿no? Era la dinastía de los Ptolomeos. Igual sucedió con los Seleucos. Los Seleucos estaban aquí al norte, gobernaron sobre Siria y en algún momento lo tomaron posesión también de Israel. Por eso Israel estuvo un tiempo bajo los Ptolomeos y otro tiempo bajo los Seleucos. Les digo la fecha, así le queda completito. Los Seleucos gobernaron sobre Israel desde el 198 hasta el 166 antes de Cristo. Seleuco reinó sobre Siria y en el año 198 comenzó a controlar Israel. Ellos le dieron libertad religiosa a los judíos, igual que los Ptolomeos, pero siempre hay una oveja negra, pero había uno de los Seleucos que se llamó Antíoco Epífanes, que él gobernó desde el 175 hasta el 164, y en su afán, en su fanatismo, trató de imponer el culto griego, el helenizar todo el pueblo, y cuando estuvo en Jerusalén,
Antíoco Epífanes, él fue al templo y quiso hacer un sacrificio griego, profanar el templo sacrificando un cerdo. Entonces llamó al sacerdote, el sacerdote se negó a hacerlo, entonces llamó a otro y este otro estuvo de acuerdo y el primero se rebeló y mató al sacerdote infiel y al mensajero, y luego de hacer esto él huyó a los montes porque, bien, obviamente estaba bajo el Antíoco, y Antíoco iba a tratar de matarlo. Se llamaba Matatías, este sacerdote que huyó, y con él fueron sus hijos y muchos otros que no estaban de acuerdo, se fueron hacia los montes, se organizaron como ejército y lograron la liberación por un periodo de 100 años. ¿Mm? Más o menos de 100 años, y ese sería el tercer periodo. Volvemos atrás en las diapositivas. Entonces, el periodo macabeo, que fue un periodo de independencia, duró desde el 163 hasta el 63, que fueron gobernados por los macabeos, que eran nacional de judíos. ¿Sí? Lo más importante que dejó, porque cada etapa, todo lo que nos toca vivir hace algo en nuestras vidas. Lo más importante que sucedió para los judíos con el gobierno griego fue un idioma en común. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo el mundo hablaba griego y eso facilitó luego el avance del Evangelio, incluso el avance de las Escrituras, porque todos tenían un idioma en común. La característica destacada del periodo macabeo fue el nacionalismo, la pasión por el pueblo hebreo, por las escrituras, por Jehová, por el Mesías. Todas esas cosas fueron parte de este periodo macabeo. Y luego viene el periodo romano, en el año 63 a.C., con Pompeyo. Pompeyo conquistó Palestina o Israel y todo el mundo conocido, y nuevamente volvieron a estar bajo el yugo. El tiempo de independencia fue breve, ahora bajo los romanos. En el plan de Dios, los romanos prepararon el camino o prepararon al mundo para la llegada del Evangelio. Y esto sucedió de dos maneras. Si ustedes se fijan, en la carpeta tienen para completar cómo prepararon los romanos, creo que es la página 5, de dos maneras. Por una parte, los caminos, ¿sí? Viene ese refrán que dice todos los caminos conducen a Roma, y era real, había una red de caminos muy bien elaborada que habían hecho los romanos, y eso facilitó el avance del Evangelio. No hubiera sido lo mismo para los predicadores el tener que ir haciendo caminos, ir con el machete en mano, que transitar por caminos ya construidos por el imperio. Y la segunda manera en que el pueblo romano contribuyó fue la paz. Durante el Imperio Romano no hubo guerras, y eso facilitó el avance del Evangelio. En la época de los misioneros podían ir y predicar sin andar en zona de guerra, esquivando flechas y esquivando espadas, sino que pudieron predicar con absoluta libertad. Y eso fue algo que Dios preparó para el avance del Evangelio. Hacemos una pausa y luego seguimos.